pensando hemos estado estudiando el río de Dios del capítulo 47 de Ezequiel, y ahora estamos mirando bajo la misma perspectiva el capítulo 65 a partir del versículo 9 de Salmos, capítulo 65, porque habla de la manera, el para qué, el cómo. Y después de haber visto el capítulo 47 de Ezequiel, después de haber visto qué es lo que hace el río de Dios, estuvimos mirando de diferentes maneras, cada pastor y anciano y miembro del liderazgo que ha estado predicando, lo hemos estado compartiendo de diferentes maneras, y hemos estado viendo, lo más importante es que el río del capítulo 47 es un río donde Dios quiere que entremos. Quedaros con esto, quiere que entremos. Y es el río de Dios. Es el río que sale del trono de Dios, que actualmente está en el trono de Dios y está fluyendo. Estuvimos viendo muchos aspectos de este río que produce sanidad, sanidad para las naciones, y vimos también que este río es Cristo. Cristo es el agua de vida, aleluya, el agua viva, que produce vida. No tanto la vida que estamos acostumbrados a tener aquí mirando el aspecto material, sino vida. Y si Dios es eterno, la diferencia de la vida que habla Jesús, ¿verdad? Será, pues que es eterna. Es una vida que además dijo Jesús, y está recogido en el Evangelio de San Juan, que el que crea en Jesús, lo reciba en su corazón y lo acepte, desde su interior brotarán y correrán como ríos de agua de vida. Y se refiere a la vida de Dios, no se refiere a que nos va a salir agua por las orejas y por la nariz. Se refiere a la vida de Dios. Ahora, ¿por qué el Salmo 65? Bueno, pues el Salmo 65, os leo, ya se ha compartido, dice desde el versículo 9, hablando de Dios: visitas la tierra y la riegas. Dios desde el principio visitó la tierra y la riega. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, plural. Con el río de Dios lleno de aguas. Y quédate con esto, que es sobre la base en la que quiero compartir lo que hemos estado en esta semana. Hemos estado del lunes a viernes. Los que no habéis podido venir, os bendecimos y hemos orado por vosotros, entendiendo que la mayoría no habrán podido, y los que habéis venido, os lo agradecemos. Hemos pasado un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor, muy bonito, y hemos estado leyendo. Yo no he podido pasar del capítulo 1 de Josué, así que queríamos haber leído más, pero yo no he podido pasar del capítulo 1 de Josué. Y ahora, con esto en la retina, quiero simplemente compartirte en esta tarde que hay, en esta mañana, que hay dos tipos de aguas en las que Dios quiere que pasemos de diferente manera. En el río de Dios quiere que entremos. Y curiosamente, ¿recordáis cuando se abrió el mar para salir de Egipto? Cruzaron en seco. No entraron en el mar, cruzaron el seco. Quiere decir, se abrió el mar por dos partes, como dos paredes, y cruzaron en seco.
Y en el río Jordán, en el que se encontraban en esta situación, ocurrió lo mismo. Pasaron el río Jordán en seco. Así que hay en lugares donde, por supuesto que no es la misma agua, en el río de Dios, Dios quiere que te sumerjas. Y además en el capítulo 47 de Ezequiel habla de un proceso, ¿no? Poquito a poquito, los pies, tobillos, rodillas, caderas, pecho, hasta ya dejarse llevar a nada, ¿no? Y en el otro río, simplemente pasar en seco. Quizás tenga algo que ver que nuestros pecados fueron echados al mar, ¿eh? Puede tener algo de relación en este sentido, y no sea un lugar agradable para el Señor como el río de Dios. Capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué dice que aconteció, versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, estuvimos recordando que la palabra del Señor tiene conexiones. Dios produce conexiones en su palabra para que una promesa se transforme en una herencia que después la recibas. ¿Amén? Vemos esto en esta historia, en Josué, que sigue lo que Dios había prometido a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que entrarían en una tierra especial, fructífera, que fluiría leche y miel. Esto se lo promete a Abraham, después se lo recuerda a Moisés, y ahora se lo está recordando a Josué, que era el ayudante, el siervo de Moisés, y toma el lugar de Moisés. Así que muere Moisés y se termina una etapa. Muere Moisés y se termina una etapa. Así que no quiero relacionarlo a la muerte, pero Dios da importancia a cada etapa de la vida y sobre todo a las etapas que Él comienza y termina. Jesús dijo que era importante conocer los tiempos, las etapas, los momentos. Es necesario e importante conocer los tiempos. Así que el tiempo de Moisés se acaba, se termina, y el tiempo de Moisés, bueno, muchos, no sé cómo lo vivieron algunos, pero acababa 40 años por el desierto, dando vueltas como si estuvieran perdidos en un territorio árido y desértico, donde tuvieron que aprender cómo Dios les daba de comer, cómo Dios cuidaba su vida, no enfermaban, cómo Dios cuidaba su ropa y su calzado, que no se envejecía, cómo Dios les dio carne cuando quisieron carne y les trajo aves para que cayesen sobre ellos, cómo Dios les dio el maná y cómo Dios les hizo beber agua de una roca, de donde no había. Porque Dios lo que quería que entendiesen era quién es Dios y cómo Dios puede producir y ocuparse de nuestras necesidades. Pero fíjate que les costó 40 años
aprender todas las lecciones que Dios quiso hacerles entender. Así que se acababa esta etapa, muchas gracias, bien, ¿no? ¡Wow! 40 años por el desierto. Así que cuando leas Éxodo, el libro de Éxodo, cuando leas el libro de Éxodo, recuerda 40 años por el desierto. Éxodo, 40 años por el desierto. Mar Rojo, 40 años por el desierto. El maná, 40 años por el desierto. 40 años. ¿Cuánto se tardó en cumplirse la promesa de Canaán? 40 años. Así que las conexiones de Dios llevan a conectar lo que Dios quiere para que lo que Dios quiere, que es su voluntad y a la vez una promesa, se convierta en una herencia. Recuérdalo, en una herencia que llegará a diferencia de que una herencia nos llega cuando nuestro familiar o nuestro padre o nuestra madre muere, la herencia llega cuando Dios cree conveniente. ¿Amén? Porque Dios no muere, ¿no? Estamos hablando de eternidad, desde el lenguaje de la eternidad. Así que Moisés había muerto, pasan a una siguiente etapa, y la siguiente etapa era ir directamente hacia la tierra de Canaán. Ir directamente. Dice, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, que es muy curioso. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y el momento que Dios escoge para decirle, levántate y pasa este Jordán, es porque Dios quiere hacer ver y seguir haciéndoles ver que Dios sigue siendo el mismo que habló a Abraham, que le prometió esa tierra, que habló a Moisés y que abrió el mar Rojo para pasar por en medio. Y ahora le dice, levántate y pasa este Jordán, que era el río, tú y todo el pueblo. Así que, siguiente etapa, ir hacia Canaán, primeramente atravesando el Jordán. Diferencia en que Dios no le agrada que por ciertas aguas nos sumerjamos en ellas. Hay aguas, y está claro y evidente que hay aguas donde Dios no quiere que tú y yo nos sumerjamos. Estoy hablando espiritualmente, No vayáis ahora a entender que no quiero que vayamos a la playa. Yo no es que vaya mucho, pero de vez en cuando vamos a la playa, siendo decorosos, ¿verdad? Y cuidando de no hacer nada indebido. Hay aguas, el mar, refiriéndose al mundo, donde Dios no le agrada que nos sumerjamos. Tú y todo este pueblo, en cada etapa y cada momento de Dios y cada tiempo de Dios, Dios quiere que tú y todo este pueblo, y comentaba hace una semana o dos que me reconfortaba el Señor buscando este otro local con esta palabra, creyendo que estamos pasando a una siguiente etapa.
Y me emociona mucho porque cuando Dios determina y dice, ahora viene una etapa nueva, es verdad. Y viene una etapa nueva. Y hay que descubrir esta etapa nueva. Así que todo este pueblo que vaya hacia la tierra que yo le doy y a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal y como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Algo que estoy haciendo en mi vida es, porque me he dado cuenta que a lo largo de los años he ido adaptando la Biblia a mi vida, a cómo es mi vida. Y claro, en mi vida yo elijo muchas cosas de cómo quiero que sea mi vida, como tú, ¿verdad? Y elijo cómo quiero que sea mi vida, elijo cómo gastarla. Pero me he dado cuenta que hago algo que no es totalmente correcto. Adapto la palabra de Dios a mi vida, a mis decisiones, a mis elecciones, y no es este el camino. El camino es adapto mi vida a lo que dice la Escritura, adaptar mi vida a lo que Dios quiere, adaptar mi vida a lo que Él me expresa claramente de cómo debo de hacerlo. Y estoy en este trabajo. He tomado una decisión ya hace un tiempo, estoy en este trabajo de rectificar para poder también así vivir mi herencia. Porque lo que Dios promete solo te llega como herencia si haces lo que Él dice. Hay esta condición. Esta es la diferencia, pero es una condición que tiene que ver con lo que Dios quiere, que siempre nos hará bien. Así que tienen que pasar un Jordán, pasaron un mar en seco, y esto me hacía recordar que en Isaías dice, cuando pases por las aguas no te ahogarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. Así que tenemos este ejemplo del Jordán, más el ejemplo en la historia de Moisés del mar abriéndose, es la manera en la que Dios cumple lo que dijo Isaías. Pasarás por las aguas del mar, y las aguas que no son del río. Pasarás por las aguas y no te ahogarán. ¿Por qué? Porque el mar y el mar de este mundo nos ahoga, nos oprime. Y no es que estemos diciendo que el mundo es vano, no, el mundo tiene cosas buenas y luego tiene otras cosas que no son buenas. Pero el sistema ya nos ahoga. Si vosotros examináis todas las políticas y todos los países, y más en circunstancias como las que estamos viviendo, los sistemas siempre nos terminan ahogando. Ahora suben las cosas, los sueldos no llegan y te vas sintiendo, ¿no? Vas sintiendo cada vez un peso, una presión. Llegaré a pagar esto, no llegaré, podré, no podré. Y Jesús, cuando se presentó a los discípulos, dice que los discípulos estaba Jesús predicando en Mateo, y dice que los discípulos entraron en el lago de Tiberias. Es un lago muy grande que lo llamaban mar por el tamaño que tenía el lago, y dijo, id que ahora voy yo. Y él estaba despidiéndose de las personas que había, y cuando Jesús llegó a ellos,
fue andando sobre el mar. Hasta el punto que cuando le vieron se asustaron todos, no hubo ni uno siquiera que no se asustase, se asustaron todos los que iban en la barca y empezaron a gritar: ¡un fantasma! ¡un fantasma! Y Jesús tuvo que decir: tranquilo que soy yo, tranquilo que soy yo. Y iba andando sobre las aguas. Esto me llevaba a recordar que Jesús quiere enseñarnos y que entendamos ciertas cosas. En Génesis, cuando habla de la creación, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el abismo ya es son los cielos, es el primer cielo. Y dice que las tinieblas, es como diciendo, las tinieblas residían, tenían su residencia, vivían o dormían, si es que duermen, sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, por esto dice que el Espíritu de Dios, juntamente con el Padre, pusieron en orden todo el caos, porque había caos en las aguas, había caos. Y a partir de ahí empieza a haber un orden y empieza a formarse la creación. Jesús les estaba diciendo: soy yo, pero hay otra manera de decirlo. En el Antiguo Testamento, Dios, ¿recordáis cómo se presentó a Moisés? Cuando vayas a decirle a los ancianos de Israel: ¿quién soy yo? Diles: yo soy, me ha enviado. Y Jesús estaba diciéndole: tranquilo que soy yo. Yo soy, me ha enviado. Así que hay una conexión, y he empezado hablando de conexiones, porque la palabra de Dios quiere que tú y yo nos conectemos, no a cualquier conexión. La palabra de Dios y Dios mismo quiere que tú y yo nos conectemos a la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo nos conectemos a las conexiones que Él ya ha hecho y a las que están por venir y están por hacer, porque hay más conexiones que se van a producir y que vamos a recibir como herencia, como recibieron la tierra prometida. La venida de Cristo sería nuestra herencia. Pero cuando estoy hablando de la venida de Cristo, estoy hablando de todo el proceso que conlleva la venida de Cristo, que se nos describe en el libro de Apocalipsis, que teníamos que hablar un poquito más de esto y animar a hablar. ¿Sabéis por qué? Porque tú fíjate, cuando uno dice Apocalipsis, ¿qué pasa? No mola, Apocalipsis. Y en las noticias, ha habido una lluvia apocalíptica. Bueno, la buena noticia de esta palabra es que apoc, en el arameo traducido al castellano, apoc es sin, y lipsis es velo. Así que Apocalipsis es sin velo. Lo que queda por entenderse de la palabra de Dios se va a revelar. Lo vais a entender, lo vais a vivir, porque es vuestra herencia. ¡Wow! ¡Wow! Y yo la quiero. Yo no sé, si tú quieres otra cosa de herencia, yo quiero otras cosas, pero las cosas que quiero, como una que ya sabéis y ya ni la voy a nombrar, la tengo por basura, comparándolo
a la herencia de Dios, por basura. Yo quiero la herencia que Dios ha provisto para los suyos, porque es una herencia perfecta, porque Él es perfecto. Nadie hay de perfecto como Él. Así que hoy nuestra herencia, y el libro de Daniel lo dice, que habrá mayor revelación y que los entendidos enseñarán esa herencia, se la comunicarán a otros sin velo. Sin velo. Aleluya. Qué tremendo, qué bueno. Así que hay dos tipos de agua. El agua del mar de este mundo, que nos ahoga, y por eso Isaías dijo, cuando paséis por las aguas, ¿qué aguas? Las del mundo, que nos ahogan. Nos ahogarán. ¿Y dónde lo vemos? Mar Rojo, río Jordán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarán. ¿Y dónde lo vemos? Venga, ánimo. ¿Dónde se pasó por fuego y no se quemaron? ¡Wow! Daniel. En Daniel. Fueron porque sacaron aquel edicto de que todos adorasen a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y el castigo de no adorar a esa estatua era ir al horno de fuego. Y Daniel, en vez de asustarse, abrió las ventanas de su habitación y se puso a adorar a su Dios. Y entonces lo capturaron, lo llevaron al horno, entraron 3 y había un cuarto. Y estaba allí el cuarto, que cuando salieron del horno, al cual pusieron a tope, a toda pastilla, a lo máximo que pudiese calentar el horno, y ni sus ropas se quemaron, ni olieron a humo. Y no solamente en eso, no eso solo, sino cuando entró en el foso de los leones, vino el ángel, el mismo ángel, y tapó la boca a los leones. 2 tipos de ríos que estamos que está determinado que vivamos, ¿no? Jesús lo dijo ya un poquito cuando ya se iba, les dije, os dejo en este mundo, os dejo entre lobos vestidos de oveja. qué durilla, os dejo entre lobos, porque realmente es que son lobos vestidos de oveja. No vamos a decir todo el mundo, ¿no? Pero sí que los hay, ¿verdad? El sistema de este mundo, todos los gobiernos, no es que esté haciendo política, el sistema del mundo nos oprime. Y Dios quiere que tú y yo vivamos y nos introduzcamos. No quiere que nos, como mucho, en una barca, y siendo Cristo el timón, boga mar adentro. De esta manera sí. Pero Dios no quiere que te sumerjas en el mundo. Quiere que te sumerjas en el río de Ezequiel 47. ¿Recordáis, verdad? Sí. En este sí Dios quiere que te sumerjas. Porque Cristo es el río. Qué hermoso es el Señor. Poco a poco. Poco a poco. Wow.
sumérgete poco a poco. Deja que el Señor te tome de la mano, de la misma manera que Jesús tomó de la mano a Pedro cuando se hundía, cuando Pedro le dijo en aquel momento: si eres tú, dime que vaya a ti, ande yo también. Y le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca, se puso a andar, y cuando vio a las olas, le entró el yuyu y se empezaba a ahogar, y Jesús lo sacó. Deja que Jesús te tome de la mano y poquito a poquito te introduzca en su río. Te introduzca en su río. Porque cuando tú te introduzcas poco a poco con esas medidas que ponen en Ezequiel 47, y siendo consciente que quieres introducirte hasta estar a nado, porque este río representa unas medidas y representa una manera de entrar hasta cuando ya no haces pie, que quiere decir completamente. Jesús quiere que entres en ese río completamente, pero te está dando el tiempo, te está dando las medidas, no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para que tengamos tiempo, porque Jesús valora el tiempo. Y si tu tiempo ha sido estar por los tobillos, la siguiente etapa, ¿cuál sería? Las rodillas. Y la siguiente etapa, ¿cuál sería? La cintura. Y la siguiente, así, cada etapa. Pero lo que Jesús quiere es que te introduzcas, que nos introduzcamos en el río de Dios hasta llegar a la última etapa. ¿Me entendéis? No quiere que te quedes a medias. Quiere que nos introduzcamos hasta la última etapa. Porque la última etapa, por ser una conexión y por ser la palabra de Dios, un libro lleno de conexiones que se convierten en promesas, y por ser promesas se convierten en herencia. Herencia quiere decir lo que está preparado para ti, y como le dijo a Josué, es tuyo. Y cuando andes por lo tuyo, lo que pise la planta de tus pies será prosperado, porque estás en lo que es tu herencia. ¡Wow! Esto fue tremendo. Aquí hay mucho venida, ¿eh? ¿Sabes por qué vamos a salir a orar los martes en base a esto que dice la palabra del Señor? Porque queremos que nuestra herencia esté aquí en la tierra, y declarar el río de Dios, y declarar el río de Ezequiel, declararlo en cada calle de Mataró, y declararlo en nuestro trabajo, y abrir surcos. ¿Por qué? Porque el Salmo 65 nos dice que Dios riega la tierra con su río. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Abrir surcos? Diría un vasco, ¿abrir surcos? Hay que abrir surcos en oración, en tu trabajo, en casa, en tu barrio. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 65 que Dios riega la tierra. ¿Con qué? ¿Con su río? ¿Con su río? Con el mismo río que quiere que tú entres hasta la última medida. ¡Wow! ¿Y cuál es nuestra próxima herencia? La última medida. Si podéis venir para tocar un poquito y terminar en oración. Nuestra herencia. ¿Sabes que
la última parte del plan de Dios tiene tanta importancia como la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no representaba un sitio donde decir, bueno, ya hemos acabado, ya no hay que hacer nada más, ya lo hemos conseguido, ¿no? La tierra de Canaán era el comienzo de lo que Dios quería. El Señor, al erigir el tabernáculo, le dijo a Moisés, el motivo por el que el Señor quiso hacer el tabernáculo está escrito en Éxodo. El motivo por el que el Señor hizo un tabernáculo era por en medio de aquel tabernáculo, por medio del arca, está la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este era un motivo. El segundo motivo era que su pueblo fuese un pueblo de príncipes y de sacerdotes. Segundo motivo. Y el tercer motivo, que diesen a conocer a las demás naciones por ser príncipes y sacerdotes, con el poder de Dios y el respaldo de Dios, dar a conocer a las demás naciones al Dios que les hacía príncipes y sacerdotes. Así que esta última temporada que queda por vivir, en la cual estamos entrando, es nuestra tierra de Canaán. Y lo importante es cómo Dios quiere que lo veas. Y Dios nos deja de la misma manera que Dios abrió el Jordán para que se acordase de que Él seguía siendo el mismo que habría abierto el mar. ¿Por qué? Para que lo recordase. Porque donde iban a entrar se lo había ya prometido a Abraham. Y había pasado Abraham, había pasado Moisés y ahora había pasado a Josué. 3 generaciones. Para que aquella promesa que se le dio a Abraham fuese una realidad. Una realidad. Y entonces, si tú y yo entendemos esto, lo que pise la planta de tus pies será bendecido. Cuando tú ores, abrirás surcos. Cuando tú ores, abrirás canales para que el río de Dios riegue aquellos lugares. ¿Por qué? Porque se ha transformado en tu herencia y en mi herencia. Que la herencia siempre es algo a trabajar. Yo he recibido una herencia de mi padre, de una casa. Bueno, ya he tenido que invertir. Me llamó la inquilina, que el cuadro de luz era muy viejo, que tal, que cual, que se iban a electrocutar. Y bueno, tranquila mujer, no vais a electrocutar, lo vamos a poner nuevo. ¿Entendéis? Una herencia aquí en la tierra no significa, oh, ya está, no. Yo estoy teniendo los mismos problemas, quiere decir, no me ha solucionado ningún problema. Como problemas para algunos más. La herencia hay que trabajarla, hay que entenderla, hay que administrarla. ¿Por qué? Porque todas las parábolas que están escritas en los evangelios dicen que el dueño de la herencia, que es eterno, mi padre, el que me dio a heredar la casa, no va a venir a pedirme nada. Pero mi padre que está en los cielos, que es eterno, sí va a pedirme cuentas de qué haga yo con la herencia. ¿Por qué? Porque es eterno. Vamos a terminar orando. Si quieres ponerte de pie, si te apetece. Aleluya, aleluya. Terminamos orando, entendiendo nuestra herencia, entendiendo que las conexiones de la Biblia nos conectan a nosotros. Dile al Señor, conéctame, conéctame.
El sello del Espíritu Santo es una conexión. Es el sello del Espíritu Santo. Es una conexión firme. Sellados. Somos gente sellada. Somos gente conectada. Si tú amas al Señor, le obedecerás. Porque Jesús dice que el que me ama, ese es el que me obedece. Y el que me obedece, ese es el que me ama. Y este será amado por mi Padre. Si haces esto, el sello del Espíritu Santo ha hecho una conexión inconmovible. Inconmovible. Señor, sigue conectándome a lo que tú quieres. Conéctame a tu voluntad. Conéctame a la herencia que queda por venir. Conéctame a lo que queda por venir. Conéctame a lo que nos pertenece, que ya es nuestro, como lo era la tierra de Canaán. Conéctanos. 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 Para poderlo entender, pues escrito está: lo que queda por venir es sin velo. Lo que queda por venir es sin velo. Lo entenderemos, lo compartiremos, lo enseñaremos. ¿Por qué? Porque es sin velo, porque habrá entendimiento, porque habrá comprensión directa del Espíritu Santo. Lo declaramos, Espíritu Santo. Sella este momento, conéctanos contigo. Conéctanos contigo, Espíritu Santo, aunque ya lo has hecho, pero a veces no vivimos como conectados. Por eso seguimos diciendo: conéctanos contigo. Y ayúdanos a no entrar en el mar de este mundo, sino a navegar, siendo tú el timón. Somos llamados a navegar en el mar de este mundo, pero siendo Cristo el timón del barco que nos lleva hacia nuestra herencia, eterna, que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. Nuestra herencia de aquellas bodas, de aquel convite, aleluya, nuestra herencia, oh Jesús. Conéctanos de tal manera que desde el fondo digamos: ven pronto, porque te deseo. Deseo las bodas del Cordero, deseo esa cena, como Jesús dijo: cuánto he deseado esta última cena, que no la volveré a tomar hasta la próxima vez. Quiero desear esa cena como tú la deseas, como tú la deseas. Comparte como tú deseas eso, para que yo lo desee también. Como le dice la novia al novio: compárteme tu corazón, para que yo también sepa de ti, para que yo también quiera lo que tú quieres. Aleluya. Compárteme tu corazón, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Que tengáis una buena semana bendecida y que podamos estar navegando en este mar. Amén.